Ser podcast. En la cadena SER, El coleccionista de canciones. La música de siempre, contada como nunca. Con Iñaki de la Torre. Bueno, ¿qué tal siguen por ahí? Gracias por seguir al otro lado del transistor o de la aplicación de la SER o de la plataforma donde hayan elegido escucharnos cuando esto se convierta en un podcast. No sé si saben que acaban de caer ustedes en ese programa de verano donde nos dedicamos a viajar al día en que las mayores estrellas de la música del siglo XX empezaron anónimamente a escuchar música, a copiar a otros músicos y a componer sus propias canciones. A ese principio es al que nos dedicamos. En El coleccionista de canciones, más que repasar la trayectoria de los Beatles, de los Stones, de Aretha Franklin, de Carole King, todo esto ya lo hemos hecho, pues nos dedicamos a saber cómo todas esas canciones que ya parecen parte de nuestra biografía íntima salieron de las mentes de todas esas estrellas. Y hoy es el turno del que muchos consideran el mejor cantante de rock y pop de todos los tiempos. Ese al que el cartero le devolvía las cartas de amor sin saber por qué. Elvis Presley y su cóctel de músicas. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. I'm sorry, but my letter keeps coming back. No sé si saben que cada verano por estas fechas y a pesar del calor hay una mansión colonial en Memphis que se convierte en lugar de peregrinaje para todos los amantes del rock and roll. Allí la gente no va claramente por la decoración interior, que es terriblemente hortera, sino que va por tres tumbas que hay en el jardín, la de Elvis Presley y la de sus padres, Vernon y Gladys. Aquellos dos humildes obreros tuvieron gemelos a la altura de 1935, pero solo sobrevivió Elvis Aaron. Y aquel golpe del destino no les arrebató la profunda fe religiosa que tenían los dos, y sin saberlo además esa fe conduciría a la gloria a su hijo superviviente gracias a las continuas visitas a la parroquia donde el niño oyó su primera música. Well, Joshua fit the bat around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the bat around Jericho, and the walls come tumbling down. God knows when Joshua fit the bat around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the bat around Jericho, and the walls come tumbling down. Good morning, Sister Mary. Good morning, Brother John. Well, I want to stop and talk with you and tell you how I come along. I know you heard about Joshua, he was the son of none. He'd never stop his working children until his work was done. God knows when Joshua fit the bat around Jericho, around Jericho, around Jericho. When Joshua fit the bat around Jericho, and the walls come tumbling down. El chico escuchaba en misa todo esto que se cantaba, que era gospel y negros espirituales que se llamaban, o espirituales negros, y cosas como el Golden Gate Quartet sonaban en la radio, sobre todo en las emisoras negras, y era un modo que tenían las iglesias y las radios de predicar, porque como la gente era inculta, pues mucha gente era iletrada y no sabía ni siquiera leer la Biblia, con lo cual esto era un buen método de ir contando los pasajes de la Biblia, como por ejemplo esto del asedio de Jericó que cantaba el Golden Gate Quartet. Elvis, ya lo saben ustedes, había nacido en Mississippi, en Tupelo. Tiene gracia porque luego lo del tupé se puso de moda con él precisamente. Bueno, pues nació en Tupelo, Mississippi, y era aquella una zona habitada mayoritariamente por negros, y por lo tanto lo primero que llegó a sus oídos pues fueron esas músicas negras. Esta que decimos del gospel
gospel, pero también fuera de la parroquia estaban el blues, que era la música del diablo, por cierto, el jazz, que era la música ya de la perdición, del cachondeo, de las fiestas, y el rhythm and blues de primera hora, que es como una especie de simplificación del jazz de Big Band. Si quieren ustedes pueden recuperar un episodio del Coleccionista de Canciones donde contábamos cómo nació el rhythm and blues. Los padres de Elvis lo llevaban a misa, como decíamos, a cantar pasajes de la Biblia, y allí fue donde Elvis Presley sorprendió a todos. Por lo visto tenía 5 o 6 años, contaban los padres, y se puso a cantar delante de toda la iglesia Old Shepherd, quiere decir viejo pastor, una canción que luego, cuando ya era famoso, grabó otra vez. When I was a lad, an old ship was a pup, over hills and meadows we'd stray, just a boy and his dog, we were both full of fun. We grew up together that way. Por lo visto Elvis Presley nunca dejó de escuchar gospel, nunca dejó también de ir a misa, por supuesto, y lo cantaba también en el piano en casa. En fin, su mujer decía que era el lugar donde él se refugiaba, el gospel, cuando tenía una mala época. De hecho, siguió grabando intermitentemente discos de gospel, 2, si no recuerdo mal, y hacía cosas tan bonitas como el Swing Low, Sweet Chariot. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Come and easy will. I got home on the other side. Swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Come and easy will. I got home on the other side. Sweet, 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 sweet. Well, well, sweet, sweet, sweet. Well, 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 well. Ezekiel went down in the middle of the field. He saw an angel working on a chariot wheel. Wasn't so particular about the chariot wheel. Just wanted to see how a chariot feels. Why don't you swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, rock me, Lord. Come and easy will. I got home on the other side. Y como aquí lo que nos gusta es saber no solamente lo primero que cantaban y componían, sino lo que escuchaban, lo que les iba influyendo, pues en aquellos momentos ya estaba empezando a triunfar Fats Domino, aquel pianista orondo. Y el propio Elvis decía un tiempo después, mucha gente parece pensar que yo empecé este negocio. El negocio se refería a la cosa del rock and roll, pero el tipo decía humildemente que no, que el rock and roll ya existía mucho antes de que él llegara. Dice, nadie puede cantar ese tipo de música como la gente de color. Seamos realistas, yo no puedo cantar como Fats Domino, lo sé y nunca lo conseguiré. Y este era el gran éxito de Fats Domino, el Blueberry Hill, que él tenía siempre muy a la vista. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. Supe que las canciones de Elvis serían la banda sonora de mi vida en cuanto vi su fotografía. Lana del Rey, cantante y compositora de pop. Love, sweet melody. But all of those vows you made are never to be. So we're apart. You thought of me still. For you were my thrill. On blue
Claro, fuera de la iglesia sonaban muchas cosas, mucha música negra, sobre todo cuando era pequeño, hasta los 13 años que se fue a vivir a Memphis, pues todo lo que sonaba por allí también era muy negro. Por ejemplo, le gustaba mucho un hombre llamado Lloyd Price, que era alguien que también luego gustó muchísimo a los Beatles y que era uno de los tótems del rhythm and blues. Bueno, pues canciones así eran las que él escuchaba y las que luego empezó a versionar y dijo, bueno, aquí hay que hacer una fórmula nueva porque él tenía otro ímpetu, otra cosa distinta, él era muy investigador, pero le gustaba también darle su rollo, ¿no? Entonces él había estudiado muy bien la música de los negros y todo lo que le llegaba era de ese estilo, pero lo que hizo fue empezar a apropiarse de esa música en el mejor sentido. Había quien decía que era un hombre que se apropiaba de la música de los negros. No, él siempre decía que le tenía mucho respeto, que la había estudiado muy bien y había muchos músicos negros que decían que realmente era el único tipo que lo había hecho con respeto y conocimiento de la música. Por eso hizo su propia versión de este Lordy Miss Crowdy, que sonaba fantásticamente unos años después cuando ya empezó a ser una estrella del rock and roll. Mirad cómo suena. Well, please don't excite me, baby. I know it can't be me. I want to give you all of my money, yeah, but you just won't treat me right. You like to ball every morning, don't come home till late at night. Y ese ataque ya de guitarra eléctrica es una cosa muy propiamente del rock and roll. En cuanto aparece la guitarra eléctrica y ya dejan de ser los metales los que son protagonistas, ahí ya sí que estamos dándonos cuenta de que ha llegado el rock and roll de verdad, que era lo que le gustaba a Elvis Presley, aunque ya decía él con mucho respeto que aquello había nacido antes. Pero es verdad que ese toque macarra, salvaje, ese modo de cantar que en los blancos no se había visto, era totalmente una ruptura completa, así que había muchas cosas que aprender de él y él aprendía muchas, sobre todo cuando él llegó a Memphis, se iba a Bale Street, que es una calle, la que llaman la calle del blues, donde empezó a aprender un montón de cosas y a ver un montón de artistas. Ya antes había oído hablar de Big Bill Bronzy, que era un cantante negro de blues, y ese hombre se quejaba de que Elvis copiaba y bastardeaba su estilo, concretamente el estilo de él, y luego decía que el de los negros en general, pero que Elvis no había inventado nada, que es verdad, porque él mismo lo decía. Pero para que vean cómo sonaban las cosas de las que hablaba Big Bill Bronzy, eran estas. Esto es el You Changed, has cambiado. Y la verdad es que lo hacía con una maestría ya muy rock and rollera. I got a gal down in Georgia, one in Mississippi too. I got a gal down in Georgia, one in Mississippi too. Now I found out what that little gal in New Orleans can do. She said her mother was Creole, and Indian was her dad. She said her mother was Creole, and an Indian was her dad. I know she give me a feeling, something that I never had. Vamos a eso que decía yo antes, que era incluyendo la guitarra eléctrica en el ritmo más negro de rhythm and blues, es cuando realmente empezó a nacer el rock and roll. El primer gran éxito fue aquello de Rock Around the Clock, pero fue el gran éxito mundial, por así decirlo, porque aparte iba en la cabecera de una película famosa. Pero realmente se entiende que el primer rock and roll, el primerísimo de todos, fue uno que grabó Ike Turner, que luego sería el esposo de Tina Turner y el maltratador y todo lo que ustedes quieran. Bueno, pues en el año 51 ya grabó una canción que se tiene como el inicio del rock and roll. Era el Rocket 88, el Rocket 88, que creo que era un modelo de coche y que era un pedazo de canción ya con la guitarra eléctrica bastante presente.
heard of jalopies, you've heard the noise they make, but let me introduce my new Rocket 88. Yes, it's straight, just one way. Everybody likes my Rocket 88. Baby, we'll ride in style, moving all along. Lo que me gusta de Elvis es que, en su época, los artistas no recurrían a trucos ni engaños, solo tenían talento puro. Salían al escenario y cautivaban al público. Bruno Mars, cantante y compositor de pop. V8 motor and it's smart and designed, black convertible top and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow. Pues ya lo ven, hay guitarra eléctrica, sigue habiendo saxofones, sigue habiendo mucho boogie-boogie en el piano, y por eso decía Elvis Presley con razón, y luego lo decían ellos también, Ike Turner y Big Bill Broonzy, que en realidad este hombre no había inventado nada, y era verdad. Además, decía otra cosa muy buena, Ike Turner decía, ellos triunfaron con el rock and roll porque eran blancos, pero nosotros ya lo hacíamos antes. De hecho, él contaba siempre que a él le habían pagado simplemente $20 por esta sesión de grabación del Rocket 88, que luego fue un single de bastante éxito. Y además las palabras como rocking y rolling ya aparecían en muchas canciones, ya se usaban porque eran una especie de trasunto, una insinuación de lo que era mecerse, rock quiere decir mecerse o balancearse, que era a la vez la insinuación sobre los bailes sensuales que se hacían cuando se bailaba este tipo de música y luego también el balanceo propiamente del sexo. Así que ya se usaban mucho en muchas canciones, como por ejemplo en este Good Rockin' Tonight, que cantaba Roy Brown ya en 1949, antes de aparecer Elvis. Pues ya lo ven, Rocking Tonight. Dice que las noticias dicen, hay alguien que está diciendo por ahí que va a haber un buen rocking esta noche, que va a haber cachondeo. Bueno, pues Elvis Presley tomaba nota de cómo eran todos esos ritmos y esas canciones, y poco después hizo su propia versión de este Good Rocking Tonight cuando ya era una estrella y allá sonaba. Solo que ya ven que esto tiene un punto country que luego os voy a contar. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news, there's good rockin' tonight. I say, oh, meet me in a hurry behind the barn. Don't you be afraid that I'll do you no harm. I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news, there's good rockin' tonight. Así que ya lo ven, que él empieza con la cosa negra, pero luego también le gusta, por supuesto, el country, que ha oído mucho también y que sobre todo también descubre después cuando va a Memphis, aunque en el sur era donde pegaba fuerte el country, él venía de Mississippi, o sea que también algo habría oído. El caso es que esa empezó a ser la fórmula de él, aunque luego lo vamos a ver más adelante cómo él se dejó influir por el country. Ya decía yo que antes que Elvis se mudó a Memphis con su familia cuando tenía solo 13 años. Había nacido en Mississippi, ya digo, y entonces el cambio fue bastante grande porque las músicas que se oían no eran exactamente las mismas, eran, digamos, más sofisticadas. Y él buscaba nuevas oportunidades allí, no solamente personales, y sus padres también, sino que también buscaba nuevas músicas. Pero a Elvis también le gustaba mucho la música melódica de los crooners, lo que oían sus padres y lo que sonaba mucho en la radio. Eran crooners del año 40 y 50, como por ejemplo Frank Sinatra o Bing Crosby, que era también uno de sus preferidos. Él le había oído este éxito en los años 40. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, and I hung my head and cried. Esto es
You Are My Sunshine, justo lo está diciendo ahora Bing Crosby. Ya saben que Bing Crosby era ese señor complaciente que era como, no sé cómo decirles, pero era el que copaba todas las televisiones cuando luego apareció la televisión y en las radios y cantaba siempre en Navidad. Era, digamos, el tío que todos querían que volviera a casa por Navidad. Pues este era el You Are My Sunshine, que a él le gustaba no tanto por el género, sino porque ese modo engolado, redondito de cantar le interesaba mucho. De hecho, también le gustaba, como él quería ser actor, también Elvis Presley cuando empezó soñaba con ser actor, le encantaba la mezcla de esa voz preciosa de crooner y también esa condición de actor que tenía a la vez Dean Martin, con lo cual le admiraba mucho a él y también a Frank Sinatra, claro. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like the lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Este es el famoso Sway que él cantaba y que se convirtió en un exitazo en cuanto salió. Esto ya estaba Elvis en marcha, pero para que sepan el tipo de música y el tipo de personaje que le gustaba a Elvis Presley copiar. Pero para entender todo lo que vengo contando ahora y para abrir boca de lo que va a contar ahora nuestro querido Diego Manrique, está bien que veamos un ejemplo de cómo sintetiza todo lo que pensaba Elvis Presley, todo lo que tenía en la cabeza y cómo lo fue mezclando. En Tupelo, en Mississippi, todavía solía escuchar al viejo Arthur Crudup y decía que si alguna vez llegaba a sentir lo que sentía el viejo Arthur, entonces es cuando ya sería un músico como nadie había visto jamás. ¿Qué cantaba ese hombre? Pues en cuanto pongamos la canción nos vamos a dar cuenta de qué era lo que ese hombre había enseñado a Elvis Presley, que era este country blues bastante animado, que era That's All Right Mama, y que él luego grabaría y que vamos a escuchar dentro de un momento. Well, now that's all right, now, mama. That's all right for you. That's all right, now, mama. Any way you do, but that's all right. That's all right. That's all right, now, mama. Any way you do. Esto es lo que llamaban un country blues, que era el blues que tocaban los negros, pero todavía con guitarra acústica, aunque aquí está con la eléctrica y se resolvían ellos para todo, pero que estaba a caballo entre las tradiciones negras y también cosas que oían de los blancos en el country. Pero vamos, esto era sobre todo música negra. Bueno, pues llega el momento en el que Elvis Presley, cuando va a empezar a grabar, ya está muy influido por el country también, y en Memphis había, bueno, claro, estaba Sun Records, que también estaba por allí un montón de cantantes de country, y cuando graba su primera sesión dice, vamos a hacer este tema de este hombre tan famoso en el sur que es Arthur Crudup, pero le vamos a dar ese punto country. Y entonces es cuando se le ocurre hacer este That's All Right Mama en esta clave que acabaríamos llamando rockabilly. That's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good for you, but that's all right. That's all right. That's all right, mama. Anyway, do. Y allá que va Scotty Moore con su guitarra a terminar de arreglarlo todo, lo cual es un buenísimo modo de presentar a nuestro Diego Manrique de siempre, que es quien nos va a contar cómo influyó en la carrera de Elvis Presley y en las canciones que elegía el coronel Parker, que era su manager, del que hemos visto hace poquito una semblanza no muy halagüeña en una película sobre Elvis hace 3 o 4 años, aquella película llamada simplemente Elvis, y que, bueno, pues que cuenta algunas de las cosas que va a profundizar ahora Diego Manrique. It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was
was bright. Oh, how bright it really was such a night. En la saga de Elvis Presley no hay personaje más misterioso que el coronel Tom Parker. La verdad es que no se llamaba Tom Parker porque su verdadero nombre era Andreas Cornelis van Kuijk y había nacido en Holanda. Tampoco era coronel, se trataba de un título honorario sin ninguna relación con el ejército. Pero yo creo que le vería bien para destacar que estaba por encima de Elvis, que años después rodaría una película titulada El blues del recluta. I got those up, 2, 3, 4 occupation GI blues. From my GI hair to the heels of my GI shoes. And if I don't go stateside soon, I'm gonna blow my fuse. El coronel suele ser retratado como una influencia negativa sobre la carrera de Elvis, pero hay que reconocer que Parker llevaba décadas trabajando en el mundo del espectáculo, desde las ferias de pueblo a la dirección de cantantes de country como Eddie Arnold o Hank Snow. Este último merece destacarse por su gran éxito, Moving On, una canción sobre la vida de los camioneros que luego fue grabada por Ray Charles o por los Rolling Stones. Esta es la original. That big 8-wheeler rolling down the track means your true love and daddy ain't coming back, 'cause I'm moving on. I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. Al coronel Parker se le han achacado muchos de los problemas profesionales de Elvis, pero la realidad es que ambos estaban trabajando, explorando un territorio en el que no había mapas. A Elvis le puso a hacer películas que normalmente no eran buenas, pero que cubrían su ausencia, por ejemplo, por el servicio militar. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Billy. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. Los contratos que Elvis firmó con RCA no eran los mejores, pero en aquel momento nadie pensaba que su trayectoria iba a ser tan longeva. Todos, incluyendo al coronel y a Elvis, buscaban el dinero contante y sonante, el money. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are. Se rumorea que Parker se negó a que Elvis girara fuera de Estados Unidos para que el coronel no tuviera problemas en inmigración, pero no es cierto. Parker había viajado y fuera y vuelto sin problemas. Su idea era que Elvis Presley ya tenía bastante exotismo con sus visitas a Hawái. Y desde allí, desde Honolulu, se le presentó vía satélite a todo el mundo, lo que entonces era un concepto muy novedoso. Treat me like a fool, treat me cruel, all I got but love me, break my faithful heart, tear all apart, ever love me. No debemos ocultar que el coronel hizo pifias. Por ejemplo, entre el material que grababa Elvis daba prioridad a los autores que publicaban en su editorial, a los que les obligaba a ceder una tajada de las royalties. Fortune, how empty they can be, but when I hold
You're in my arms. That's a heaven to me. Y luego está el asunto Las Vegas. El coronel era un ludópata reconocido, le encantaban los casinos de aquella ciudad de Nevada y todavía se discute si eso ayudó o a Elvis o le encasilló. Yo recuerdo, por ejemplo, Enrique Bunbury es un fanático de esta época y es cierto que Elvis dejó buenas grabaciones en directo desde el International Hotel. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I'm saying. Elvis era muy extravagante. No sabía mucho de él, aparte de lo que había leído. Era un hombre muy tímido y su extravagancia cubría esa timidez. Richard Nixon, expresidente de los Estados Unidos. Iñaki de la Torre. El coleccionista de canciones. Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. You're gonna bring me back, my baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon, I Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gone and let me blue. I say blue moon, I Kentucky, to keep on shining. Shine on the one that's gone and let me blue. En el coleccionista de canciones de la cadena SER, con las manos sabias de David Castilla a los controles, Iñaki de la Torre aquí a la locución y repasando cómo fueron los comienzos de Elvis Presley. Ya saben que aquí nos gusta saber qué oían, qué componían al principio, quién les influía, quién les ayudaba, dónde grababan, en fin, todas esas cosas que luego alumbraron las canciones que nos han seguido toda la vida. Decíamos que no solamente la música negra que hemos oído en la primera parte del programa había influido mucho en la formación y en el gusto y en la composición que luego iba eligiendo Elvis Presley, porque él no componía nada. Bueno, pues había influido, ya digo, esa música negra, pero luego había la música blanca. Hemos dado una pincelada antes un poquito, pero vamos a ello. Por ejemplo, este Blue Moon of Kentucky en realidad era un tema de Bill Monroe y sus Bluegrass Boys, que tocaban country, pero del canónico, y les sonaba así. Lo que pasa es que él lo aceleró y le sonaba a rock and roll, pero ya verán cómo van a reconocer esta misma canción. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and proved untrue. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It was on a moonlight night, the stars shining bright, and they whispered from on high, your love has said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and said goodbye.
Permítanme que les invite a hacer seguimiento también del programa del coleccionista de canciones, porque en episodios pasados no solo contábamos la historia de cómo comenzaron los artistas, sino de cómo empezaron a sonar ciertos géneros de música. Y el inicio del country es una historia bastante bonita de los Montes Apalaches, ahí con un montón de elementos, sobre todo los emigrantes del centro de Europa, y que van contando cómo esa era, bueno, música de fiesta. En fin, que este era una de las influencias de Elvis. Ya vieron que hizo una versión de este Blue Moon of Kentucky de Bill Monroe y sus Bluegrass Boys, y que él aprendió también estos acelerones que tienen las canciones, porque ya ven ustedes de fondo que ahora la cosa va mucho más rápido. Bueno, otro tótem del country que él, por supuesto, Elvis Presley tenía muy a la vista era Hank Williams, que era para todo el mundo el dios del country, de los inicios y del folk. Bueno, pues era un pionero totalmente, y todos tomaron ideas y tomaron el estilo también que tenía Hank Williams, no solamente de cantar, sino de hacer el ritmo, de ser más alegre, de no aburrir a nadie, porque ya digo, era música de fiesta. Y bueno, decía, era muy gracioso Hank Williams, porque decía que si no habías olido nunca la caca de la vaca, nunca sabrías cantar country. Esto es el Jambalaya on the Bayou, que es una de sus canciones más famosas. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the P-road down the bayou. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. 'Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Ya ven, que esto es muy distinto del ritmo de los negros, que el ritmo de los negros era más sincopado, más alegre. También se tocaba esto con menos instrumentos. Los negros eran más de meter metales y menos guitarra, y desde luego nunca violín, pero así es como Elvis Presley, por así decirlo, por una oreja le entraba una influencia y por la otra le entraba la otra, y fue el gran amalgamador de todo ello y no el que se apropiaba, como decían algunos. Era capaz Elvis Presley de darle un punto country casi a cualquier cosa negra que encontrase, porque, por ejemplo, vamos a escuchar este Mystery Train de Junior Parker. Ahí pita el tren. 16 coaches long. Train I ride 16 coaches long. Well, that long black train carried my baby from home. Train, train, coming on round the bend. Train, train, coming on round the bend. Vean qué bonito cómo no solamente el tren empezaba, digamos, a pitar con el saxofón del principio, sino que la batería está imitando el chucuchú del tren así, primero cuando va arrancando despacito. Bueno, pues lo que decía, Elvis conseguía mezclarlo con el country, aunque esto era música negra, y convertirlo en este rockabilly. Train I ride 16 coaches long. Train I ride 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby
my head never will again. Por cierto, ese claqueteo que oyen ustedes no es la batería, ahí solamente hay una acústica, una eléctrica, un contrabajo, y ese contrabajo es el que está haciendo ese claqueteo, porque es una técnica para tocar las cuerdas, digamos, de modo tónico, o sea que suene una nota, pero también en los huecos libres le va dando golpes a la cuerda contra el mástil y entonces eso es lo que hace ese ritmo, pero no hay una batería, no hay ningún tipo de percusión. Es una cosa que hacía Bill Black con mucha habilidad y que luego han copiado todos los contrabajistas de rock and roll y de rockabilly. Y ya decíamos antes que cuando tenía 13 años Elvis se mudó a Memphis y él se escapaba siempre que podía ya de adolescente a la zona del blues, que era esa Beale Street que hablábamos antes, y ahí fue donde conoció y vio tocar muchas veces a un chaval llamado B.B. King, que era la abreviatura del Blues Boy King, y de él aprendió la energía del blues guitarrero con guitarra eléctrica, no ya con la acústica, y con la banda completa. I've got a sweet little angel. I love the way she spread her wings. God's got a sweet little angel. I love the way she spread her wings. Just when she spread her wings around me, I get joy in everything. You know, I asked my baby for a nickel. En fin, aquella Beale Street había garitos por todas partes, había uno concretamente donde se juntaban todos y él vio allí actuaciones increíbles, sobre todo de negros que le enseñaron un montón de cosas y de cómo cantar. Por ejemplo, alucinó también con la energía y con el vozarrón de Big Mama Thornton, que había lanzado un single que él mismo acabaría lanzando poco después. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping on my door. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping on my door. You can wag your tail. I ain't gonna feed you no more. Elvis canta sus propias canciones y elige sus propios temas para sus discos. Se le presentan cientos de canciones. Yo ni siquiera intento aconsejarle. Tom Parker, manager de Elvis Presley. No sé si se están fijando, si le está resultando incómodo llevar el ritmo porque es difícil, la batería está haciendo una cosa dificililla, luego ella también espera más de un compás en seguir cantando, de repente lo acorta, hace cosas que le tienen que seguir los músicos, es complicado, es una especie de casi que de ritual y ellos se van virando y van cambiando. Esto es una cosa que venía del blues. En el blues la gente no sabía tocar, no había estudiado nada y se manejaba como podía. Era una especie de letanía que iban metiendo las frases donde les daba la gana. Bueno, pues este Hound Dog, que seguro que ustedes han descubierto que era, pues era el perro de caza que luego grabaría Elvis Presley. Aquí se oyen unas palmas también, se oye una guitarra eléctrica y todo eso, al convertirlo en algo más comercial, lo que decían antes de convertirlo a música blanca, no tanto, pero vaya, digamos que al blanquear la música, por así decirlo, lo que hacen es lo aceleran, le meten más batería y mucho más recta, menos complicada que esta, meten más guitarras, meten coros y meten palmas. Y entonces sale el Hound Dog que todos conocemos de Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine.
Ahí están los Jordanes haciéndole los coros, la guitarra de Scotty Moore, la guitarra mucho más machacona durante la estrofa, no como la otra que es como en el blues, en la versión de Big Mama Thornton, está contestando la guitarra lo que dice la cantante, no, aquí está todo el rato presente, todo es mucho más enérgico, esto ya es verdaderamente el rock and roll. Cuando Elvis descubrió la potencia de la música eléctrica, le gustó mucho también, por ejemplo, Chuck Berry, y de él hizo varias versiones, por ejemplo, una de este Memphis, Tennessee, que es una canción completamente inolvidable. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. 'Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Ridge. Uno de los típicos solos de Chuck Berry, siempre tan peculiares. Bueno, pues él unos años después, ya a finales de los 60, principios de los 70, el propio Elvis en Memphis, un disco que se llama Elvis in Memphis, hizo una versión de este Memphis, Tennessee, que por cierto era un poco premonitorio porque Chuck Berry está hablando de que quiere tener tratos con una chica de 16 años, pero que los padres no quieren. Bueno, pues él acabó en la cárcel por acabar con una menor donde no debía. Bueno, otros de los que estaban orbitando ya en la industria discográfica, aunque estaban intentando sacar la cabeza, era, por ejemplo, Little Richard, otro hombre negro, igual que Chuck Berry, que había empezado casi a la vez que él y hasta al principio le superaba en ventas a Elvis Presley, que no era todavía tan conocido como Little Richard. Y Elvis siempre decía que aprendió mucho de la sensualidad que tenía Little Richard en directo, de su descaro, de su desgarro salvaje al cantar, porque cuando hacía falta cantaba a lo bestia, y si no cantaba gospel, era una cosa alucinante lo de Little Richard, valía para todo. Bueno, pues el propio Little Richard decía, no, si este hombre no se apropió, nos abrió las puertas, decía, doy gracias a Dios por haber traído a Elvis Presley, por enviar a Elvis para abrir esa puerta y que yo pudiera recorrer el camino. Claro, se estaba refiriendo a eso, a abrir la puerta de que el rock and roll, al oírlo los blancos cantado por un blanco, les interesó y entonces ya pudo hacer su propia carrera. ¿Quién era Little Richard? Pues este. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más y convertirse en mejores personas, entonces has logrado algo. Elvis produjo eso en mí. Dolly Parton, cantante y compositora de country. Elvis se fijaba también en otra gente que estaba empezando a la vez que él y que también estaba haciendo esa fórmula de mezclar un poco la música blanca con la música negra. Por ejemplo, luego hizo una versión de alguien en el que él se fijó enseguida, que era Jim Vincent. Well, bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, I don't mean my baby. Bebop Lula, she's my baby. Este, aclaro, es Jim Vincent, aunque luego Elvis Presley grabó una versión bastante parecida, bastante copiada, muy poco interpretada, por así decirlo, pero para que vean que había otros blancos también haciendo esa fórmula. A los inicios de Elvis Presley, cuando ya empezó a ser una estrella, lo contrataron en RCA, en una gran discográfica, él aún así quería seguir teniendo ese punto de compositores negros, quería música negra. Entonces dieron con Otis Blackwell, que tuvo una suerte estupenda porque en el 55 este compositor negro andaba intentando vender canciones, vendía maquetas por $150 a las editoriales y a las discográficas por si querían utilizarla para sus artistas, ¿no? Entonces mandó una grabación rudimentaria del Don't Be Cruel, que luego sería de Elvis Presley,
Y él, vamos, lo hacía todo muy rudimentario. La maqueta, por ejemplo, estaba grabada con la batería hecha con una caja de cartón, o sea, daban golpes en una caja de cartón. Total, que pasó por un montón de sitios y al final la cosa llegó a los productores de Elvis Presley y dijeron: hombre, pues esto podría llegar a funcionar. Con lo cual acabó grabando este Don't Be Cruel. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please let's forget the past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Ya estamos llegando al final de este coleccionista, pero es de justicia decir que Elvis Presley decía que el mejor cantante del mundo, por lo menos lo decía al principio cuando él llegó a Sun Records y coincidió con Roy Orbison, era ese, Roy Orbison. A ustedes lo recuerdan muy bien por Michael, pero a él lo que le gustaba era esa voz redonda, engolada, maravillosa de canciones como este In Dreams. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer, like dreamers do. Then I fall asleep to dream my dreams of you. In dreams I walk with you. In dreams I talk to you. In dreams you're mine all the time we're together. In dreams, in dreams. En fin, nosotros sí que hemos vivido un sueño, que es dedicarle una hora entera de música en el coleccionista de canciones de la cadena SER al gran Elvis Presley y a sus comienzos. El resto ya fue historia. No es raro que acabara interpretando parte de su repertorio de última hora con este estilo de Roy Orbison y también rollo crooner como Sinatra o como Dean Martin, porque realmente acabó teniendo una técnica vocal que le permitía hacer de todo, y a partir de 1968 de hecho se dedicó a hacer este tipo de cosas. Nos despedimos con la ayuda de David Castilla, que ha sido nuestro técnico de sonido, y dando gracias a las voces de nuestros compañeros de Sivan Moen, Jorge Sánchez, Carmela Romero, con esas voces privilegiadas, y con la producción de Emilio Escribano. Y decimos adiós precisamente con una de esas canciones que él cantaba tan operísticamente, que era el You Don't Have to Say You Love Me, que originalmente se compuso para Dusty Springfield. Nos vemos muy pronto aquí en el coleccionista de canciones. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed but you, and now you've gone away. Oh, don't you know that now you're gone, and I'm left here on my own. Now I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, I can't help but love you, but believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal.
all that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, oh believe me, oh you don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay